Bienvenidos a este tercer vídeo del segundo bloque de contenidos de Historia de España para segundo de bachillerato. Estamos en el bloque que trata el siglo XIX español, y en esta ocasión vamos a tratar el tercer tema, titulado El Sexenio Democrático, 1868-1874, Economía y Sociedad Españolas en el siglo XIX. Este tema consta de 3 epígrafes, de los cuales solo vamos a abordar en este vídeo el primero, el titulado La evolución política del sexenio democrático. Vamos a obviar los epígrafes de la economía y de la sociedad en el siglo XIX y nos vamos a centrar en el extenso epígrafe del sexenio. Comenzamos este epígrafe desde las causas de la crisis que vive el sistema político español desde 1866, donde progresistas y demócratas firman el Pacto de Ostende contra la reina Isabel II, uniéndose en 1868 a este pacto la Unión Liberal. Fue el antecedente del levantamiento del almirante Topete en Cádiz en septiembre de 1868, iniciando la Revolución Gloriosa, que tuvo algunas peculiaridades. Hubo una destacada presencia de civiles de clase media, a pesar de que era un levantamiento militar. Su objetivo no era, como en otras ocasiones, ocupar el poder sin más, sino derrocar a la reina. Se difundió rápidamente y su éxito dio paso a un amplio programa de reformas. El ideario de la revolución salía de los demócratas, con sufragio universal, supresión de los impuestos de consumos y quintas, pero en la práctica quería quitar del poder al bloque de la reina y afrontar la crisis económica. Por eso se conoce como una revolución falseada, pues utilizó a las clases populares enarbolando el ideario demócrata, pero al alcanzar el poder se las excluyó enseguida, primando los objetivos burgueses. El 30 de septiembre, Isabel II se vio obligada a huir a Francia. La Junta Superior Revolucionaria encargó al general Serrano la formación de un gobierno provisional, y este apartó del gobierno a los demócratas para intentar controlar a las masas populares y la propia revolución. Aún así, se atendieron algunas peticiones populares, como la supresión de consumos, la emancipación de los futuros hijos de esclavos, la reforma de la enseñanza y la libertad de imprenta. El gobierno provisional encabezado por Serrano publicó un manifiesto a la nación con su programa de reformas, con el objetivo de aplacar y calmar a las masas. En ese programa se incluyó una nueva moneda nacional, la peseta, aunque las medidas económicas distanciaron aún más al gobierno de los demócratas. Las elecciones de 1869 a Cortes Constituyentes dieron mayoría a los progresistas y unionistas, pero con un importante grupo de republicanos. La redacción de la nueva Constitución dejó claro que se dejaban de lado las reivindicaciones populares que habían hecho triunfar la revolución y se produjeron revueltas. En Barcelona surgía el embrión del movimiento obrero, que pronto se convirtió en una alternativa para las masas populares descontentas. La nueva Constitución se promulgó en junio de 1869, con soberanía nacional y división de poderes, así como una amplia declaración de derechos. Presentaba sufragio universal masculino y un sistema bicameral, y el rey tenía atribuciones importantes, pero estaba sujeto a la soberanía nacional. Serrano se convirtió en regente y el general Prim fue nombrado jefe del gobierno, teniendo que hacer frente a las presiones de carlistas y alfonsinos, defensores del hijo de Isabel II, Alfonso, para poner a su candidato en el trono, al permanente acoso republicano, a la guerra de Cuba iniciada en 1868 y al descontento y la frustración popular. En un clima de levantamientos y rebeliones se firmó el Pacto Federal de Tortosa en mayo de 1869, proclamando una república federal, y en 1872 estallaba la Tercera Guerra Carlista. Pero la cuestión principal era la búsqueda de un nuevo rey, y tras sondear varios candidatos se optó por Amadeo de Saboya, propuesta del propio Prim. 3 días antes de la llegada del nuevo rey, Prim moría asesinado y desaparecía el principal apoyo de Amadeo. En enero de 1871, Amadeo I juraba la Constitución y este encargó gobierno a Serrano. Tuvo que hacer frente a una profunda división entre conservadores constitucionalistas, liderados por Sagasta, y reformistas radicales, liderados por Ruiz Zorrilla. Sagasta sería el líder del siguiente gobierno, pero utilizó el fraude electoral a pesar de las demandas del rey de unas elecciones limpias. Por otro lado, había una gran agitación sociopolítica por la difusión del movimiento obrero y la Primera Internacional en España, gracias al descontento de una parte de las clases populares con el resultado de la Revolución de 1868. Amadeo sustituyó a Sagasta por Serrano de nuevo, que acabaría siendo reemplazado por Ruiz Zorrilla. Los problemas se multiplicaban con la guerra cubana y la guerra carlista, y un desencuentro entre el rey y el Congreso
acabó con la abdicación de Amadeo I el 10 de febrero de 1873. Al día siguiente, Congreso y Senado proclamaban en sesión conjunta la Primera República Española. La República se proclamó por una amplia mayoría en la que había muchos sectores no republicanos, ya que se tomó como una solución para continuar con el sistema sin un rey que se convirtiera en un impedimento a su forma de hacer política. Fue una etapa marcada por la lucha entre republicanos federales y unitarios por imponer su modelo de república, y abarcó desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 3 de enero de 1874. En este periodo encontramos 4 presidentes, 6 gobiernos, gran agitación social, la guerra carlista, la guerra cubana y la revolución cantonal. El primer presidente fue Estanislao Figueras, que mantuvo la Constitución de 1869 simplemente eliminando los artículos que hablaban de la monarquía. Abolió la esclavitud en Puerto Rico y suprimió las quintas. Después convocó elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron mayoría a los federalistas. Pi y Margall se colocó al frente del gobierno e intentó negociar con los opositores. Pero una huelga general en julio en Alcoy derivó en una insurrección generalizada y pronto surgieron los cantones, proclamando la República Federal desde abajo, desde los municipios. Este movimiento cantonal dividió a los republicanos entre los transigentes, como Pi, y los partidarios de la represión violenta. Mientras, los cantones se iban extendiendo desde Cartagena. Pi y Margall se negó a reprimir los levantamientos y Nicolás Salmerón lo sustituyó en la presidencia, comprometiéndose a acabar con el movimiento cantonal. Mientras, Pi había redactado un proyecto de constitución federal, que acabó siendo la Constitución non nata de 1873, que no llegó a promulgarse. En septiembre, Salmerón se negaba a firmar unas sentencias de muerte y su puesto lo ocupaba Emilio Castelar, un republicano unitario. Movilizó a los reservistas para que el ejército pudiera hacer frente a los cantones y las 2 guerras que mantenía abiertas. Firmó penas de muerte e hizo volver a dirigentes radicales como el general Serrano. En enero de 1874, el general Pavía asaltaba el Congreso y finalizaba el experimento republicano. En realidad la intención era continuar con la República, y el general Pavía reunió altos mandos militares e instauró un régimen conocido como República Unitaria o Dictadura del general Serrano, quien ocupó los cargos de presidente y de jefe del gobierno. Este sistema reconocía la Constitución de 1869, aunque la mantenía en suspenso, y evitaba utilizar el término republicano para mantener distancias con los federalistas. Estos gobiernos siempre mantuvieron la idea de provisionalidad, de que estaban en una transición excepcional para mantener el orden frente a las guerras carlista y cubana y frente al cantón de Cartagena, que fue el último en caer. Esta provisionalidad e inestabilidad facilitó los preparativos para el regreso del hijo de Isabel II, Alfonso, a través de un pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto en diciembre de 1874. Se proclamó a Alfonso XII rey de España y Serrano se exilió a Francia, poniendo final al sexenio democrático. En este epígrafe debemos hablar también de la cuestión social y explicar brevemente en qué consistió la Guerra de Cuba, de gran trascendencia por sentar las bases de la futura independencia. Es en este momento cuando aparece el proletariado industrial en España y toma conciencia de clase. Tras 1868 se consolida el movimiento obrero, surge la Primera Internacional y aumenta la conflictividad social. Los obreros se alejaron del sistema por no cumplir sus expectativas y se echaron en brazos del anarquismo y el socialismo, que crecieron en un contexto de apertura de libertades. La gloriosa en España fue seguida por otras 2 rebeliones, la de Puerto Rico y la de Cuba. Esta última fue liderada por Carlos Manuel de Céspedes, que promovió el Grito de Yara e inició la Guerra de los 10 años entre 1868 y 1878. La fase más dura de la guerra se desarrolló ya acabado el sexenio, hasta la firma de la Paz de Zanjón en 1878. Tras el conflicto cubano estaba la abolición de la esclavitud, derogada en Puerto Rico en 1873. En Cuba el sistema productivo no podía prescindir de la mano de obra esclava, pero las presiones internacionales llevaron al gobierno a aprobar la Ley Moret de 1870, declarando libres a los nacidos de madre esclava, a los menores de edad y a los ancianos. La oposición de los criollos cubanos a la abolición por intereses económicos y la interferencia estadounidense forjaron el nacionalismo cubano. Finalizamos aquí este epígrafe, al que seguirían los referidos a la economía y la sociedad del siglo XIX en España, los cuales no vamos a tratar en estos vídeos.